Hola, ¿cómo están? Hoy les mostré un poco lo que fue mi viaje de Bariloche con mi familia. Y bueno, ahí estaba en la entrada de la cabaña en la que estaba, que se veía todo muy lindo. Había una ventana que se veía directo a la montaña, muy linda la verdad. Y bueno, ahí estaba una de las calles que eran saliendo del centro. Y ahí estaba en un parador que estaba a unos 10 minutos del centro, donde justo estaba una feria al lado. Muy lindo todo, todo de artesanías. Y bueno, ahí se ve muy lindo el lago con las montañas y bueno, un paisaje muy lindo para sacar fotos. Y bueno, ahí me grabé un poco yo, sacar un selfie. Y bueno, acá está la entrada del teleférico, donde no hicimos mucha fila, la verdad. Y acá ya estaba subiendo. La entrada salió unos 20.000 pesos argentinos. Y había dos formas de bajar. Una era del mismo teleférico, que eran otros 20.000 pesos, o caminando, y bueno, eso era un camino de unos 30 minutos más o menos. Y bueno, ahí está un poco la vista del teleférico, que la verdad se veía muy lindo todo. Lástima nomás el vidrio que estaba un poco rayado. No sé si era vidrio o plástico, pero bueno, estaba en ese estado. Ahí justo filmé a uno que estaba pasando. Y no es tan alto como parece, la verdad. Yo pensaba que antes de subirme pensaba que era más alto, pero no. No, es mediano vendría a ser. De lo que, a comparación de lo que pensaba, no es tanto. Y bueno, ahí filmé un poco lo que era casi llegando al final. Estaba bastante lindo. Y bueno, ahí filmé un poco lo que era un mirador que había en el complejo, que estaba muy lindo todo, se veía bastante bien. Y bueno, me quedé un rato bastante largo ahí. Y bueno, este era el cartel de la confitería y había un cuaderno donde la gente anotaba de todo. Yo también anoté, así que quedó ahí. Y bueno, esta es la parte más alta del complejo, donde también me quedé un tiempo ahí. Y estaba bastante lindo. Y justo ahí también me quería subir, pero bueno, estaba prohibido, así que bueno, otra vez era. Y bueno, esta era como la segunda parte más alta y ahí donde empecé la bajada, donde había un guía que nos explicaba todo lo que era la flora y la fauna del lugar. Nos habló un poco de los pinos, los hongos que había ahí, que eran comestibles y otros que no, y todo eso. Donde me grabé un poco yo. Que bueno, estaba muy lindo el lugar para sacar fotos y grabar. Muy lindo la verdad. Y la bajada fue como unos 15 minutos porque llegamos hasta el complejo Piedras Blancas. Y bueno, de ahí nos tomamos un Uber. Y bueno, ahí filmé un poco de lo que es Colonia Suiza. Que bueno, fui muy temprano así que no pude grabar mucho. Y bueno, me llamó la atención un disco que había que estaba en coreano. Y ahí había un negocio de que vendía libros y saumerio y todo eso. Así que no pude filmar mucho. Pero estaba bastante lindo. Y para finalizar, acá filmo el centro cívico justo cuando eran las 12. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado.